Ya me pueden cortar y preguntar cualquier cosita, ¿verdad? Semiología, cuando empezamos hablando la vez pasada de que tenemos un libro abierto como es el paciente, a quien tenemos que aprender a darle lectura, ¿verdad? A veces es un libro con muchas letras, nos explica muchas cosas, otras veces solamente tenemos pocas manifestaciones, pero ya es la habilidad del lector de poder quitar prácticamente la información de lo que estamos buscando. Entonces lo que nosotros queremos hacer cuando tenemos un paciente es tratar de poder interpretar realmente dónde empezar a ver lo que necesitamos buscar y a veces estamos, porque si no sabemos lo que buscamos, tampoco vamos a ver lo que encontramos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos necesitando. La misma cosa cuando pedimos unos análisis. Pedimos una cantidad de análisis, pero si yo ni siquiera sé los valores normales de un laboratorio, mucho menos voy a poder interpretar los valores patológicos. El éxito del tratamiento, ¿verdad? Ya sea una afección médica o quirúrgica, requiere imprescindiblemente hacer un diagnóstico correcto. Si yo hago un mal diagnóstico, por más de que el tratamiento esté aparentemente bien, siempre en definitiva va a estar mal porque mi diagnóstico estuvo mal. La terapéutica pudo haber sido la correcta, pero no para esa patología. Por eso que imprescindiblemente un diagnóstico correcto, hecho en tiempo, cuando todavía es útil, cuando están todavía presentes las posibilidades de curación, es lo importante. Yo puedo hacer, por ejemplo, el diagnóstico de una apendicitis, pero no soy cirujano. Pero hice el diagnóstico y le puedo enviar como médico general al colega para que lo opere. Entonces, si el diagnóstico está bien, probablemente el tratamiento tenga más probabilidades de ser correcto también. El diagnóstico puede estar errado, podemos equivocarnos, de hecho nos equivocamos. El único que se equivoca realmente es aquel que nos anima a formular un diagnóstico. Pero cuando estemos en el consultorio o en la urgencia del hospital y realicemos nuestro primer diagnóstico de un cólico biliar, de una apendicitis, un embarazo ectópico complicado, sin la ayuda de nadie, se queda marcado para nosotros en nuestra vida de estudiante, porque es realmente la unión de todos aquellos conocimientos que teníamos antes en el libro y de repente decimos, mira un poco, estamos interesados, se fue al quirófano, estamos pendientes de qué encontraron para saber si lo que hicimos como diagnóstico semiológico era realmente una apendicitis o una colecistitis aguda. Da mucha satisfacción. La mayoría de los errores se deben a un examen insuficiente o a la falta de metodología de hacer el examen físico o el interrogatorio. Así como nosotros tenemos metodología de la investigación o otras metodologías para estudiar o qué sé yo, para practicar un deporte, hacer calentamiento, estiramiento, etcétera, musculatura. La medicina es un arte, es una ciencia, la semiología necesita hacer ese ejercicio y tiene que ser así siempre bien meticuloso. No podemos saltar las etapas del interrogatorio ni del examen. Entonces vamos viendo la importancia que tiene cada uno de ellos. Vamos a manejar algunos nombres, por ejemplo. Clínica propedéutica. Es la clínica que prepara o está destinada a la agrupación e interpretación de los signos y de los síntomas para llegar a un diagnóstico. Entonces es lo que estamos manejando nosotros, uniendo todos los datos que tenemos separados, porque a veces por separado no nos dicen nada, pero juntando dos o tres de ellos es como un rompecabezas, me orienta hacia qué imagen, qué figura o qué diagnóstico puedo encontrar. La semiología realmente es el estudio de los síntomas y de los signos como manifestación de una enfermedad. Ya decía el maestro Díaz Escobar y otros autores también, que es el arte y la ciencia de hacer el diagnóstico. Es algo impresionante y apasionante. En cambio, la semiotecnia
está compuesta por los métodos que yo voy a utilizar o las maniobras semiológicas que son utilizados para el examen de un paciente. Una buena auscultación, un buen tacto manual, un tacto digital, un tacto rectal, una percusión. Entonces, la semiología es levantar signos y síntomas, y vamos a ver enseguida qué son estos. Y la semiotecnia es el entrenamiento que tenemos para poder tocar ese paciente. Eso se vamos a practicar durante todo este año, ¿verdad? Pero requiere un poco de habilidad y de dedicación, ¿verdad? ¿Qué son los síntomas? Cuando nosotros hablamos de la historia clínica, ¿verdad? Que vamos a ver la siguiente clase, los síntomas son las manifestaciones de una alteración orgánica o funcional que es apreciable solamente por el enfermo. Y muchas veces, a veces o pocas veces realmente por el médico. Entonces, síntoma es lo que siente el paciente. Podríamos decir, hablando en términos más modernos, es algo virtual. Yo tengo el arte de escucharle al paciente y él me dice, me duele mi rodilla, me duele acá en tal parte de mi abdomen, me duele, estoy mareado, tengo náusea. Entonces, el médico o la médica o el que esté interrogando no puede saber realmente si siente un dolor en la rodilla, pero le está escuchando atentamente. No puede confirmar realmente en ese momento si él tiene náuseas o tiene mareo. Probablemente sí vamos a ver el vómito, pero no vamos a sentir las náuseas. Entonces, síntomas son trastornos que son subjetivos, que solamente experimenta el paciente y solo se conoce por el medio del interrogatorio. Por eso que se dice que es así como es un arte el saber escuchar al paciente, también es un arte el saber interrogar, pero ese arte tenemos que dividir siempre, tenemos que dejarle hablar al paciente, que se explaye, que cuente sin cortarle. Nosotros vamos a tener un protocolo de interrogatorio, pero cuando el paciente empieza a hablar, entonces saber escucharle, tener la paciencia y a veces podemos dirigirle inclusive su relato. Pero en otras oportunidades el paciente es parco de hablar, está temeroso por un problema cultural, está con dolor, no habla nuestro idioma, viene a un consultorio, nos encuentra todo así con corbata, con qué sé yo, con bata, en un ambiente que no es el suyo, entonces les cuesta entrar en sintonía como para poder contarle eso al médico, ¿verdad? Pero tenemos que saber escuchar y tenemos que saber preguntar, porque todo lo que nos cuenta se llama síntomas. En cambio, siempre tenemos que ser cautelosos y siempre tenemos que ser desconfiados, ¿verdad? Entonces, pero para el paraguayo esto es muy hábil y útil. El paraguayito se va caminando y dice un cartel, no apoyarse, pintura fresca. ¿Qué hace el paraguayo? Usted piensa que pasa de largo, agarra y tiene que tocar y mira, está fresco la pintura todavía. Entonces, tiene esa maniobra y eso tenemos que tener nosotros cuando buscamos un signo. Realmente es confirmar lo que el paciente nos dijo como síntoma. Hay cosas que podemos confirmar y otras que no. Por ejemplo, las náuseas no voy a poder confirmar hasta que el paciente vomite y voy a decir, sí, era el preludio de un vómito. Pero si me dice, me está doliendo en mi costado, así se verija, como dicen en guaraní. Entonces, al tocar yo hacer una palpación, lo que era un síntoma del paciente, te dije, doctor, que me dolía, se convierte en un signo. Entonces, es la forma de corroborar. Y muchas veces ni siquiera hay síntomas, pero sí podemos encontrar un signo. Por eso que son complementarios los síntomas y los signos. En cambio, cuando se le pregunte qué es un signo, ustedes van a decir es la marca o la señal de una enfermedad, cuando hablamos de semiología, ¿verdad? O un estado que el médico reconoce o puede provocar en forma intencional. Estas sí son manifestaciones objetivas, el resto era subjetiva. Pueden ser física o química, como por ejemplo la temperatura al medir, ¿verdad? Este cuchacan duro, le dice el paciente. Chacan duro, ¿verdad? Entonces uno está mirando, puede ser que tenga alguna otra manifestación como la cara roja, por ejemplo, pero yo confirmo eso con el termómetro o confirmo eso al palparle, ¿verdad?
Entonces, síntomas y signos. Posteriormente, los pródromos. Pro es antes y dromo es seguir corriendo. Entonces, prácticamente son a los signos o síntomas iniciales de una enfermedad o de un síndrome. Enseguida vamos a ver qué es un síndrome. Pero por lo general son manifestaciones vagas y poco características. Por ejemplo, el paciente a veces dice, viene al consultorio y dice, doctor, parece que me quiero gripar. El paciente ya le parece que se quiere gripar. Parece que me quiero gripar. Pero solamente al paciente le parece, ¿verdad? Entonces parece que voy a tener diarrea. Evidentemente que después voy a consultar con mi estetoscopio su abdomen y voy a encontrar los ruidos hidroaéreos alterados. Pero muchas veces, por ejemplo, esos pródromos se adelantan lo que le pareció hoy al paciente, de que se quiere engripar, como dice él. Mañana pasado aparece una rinorrea, una febrícula, una tos, y era el pródromo de una enfermedad respiratoria. Perdón. Por eso creo que cuando el paciente habla, cuenta, dice algo, hay que tener siempre presente que puede formar parte de lo que estamos buscando como enfermedad. El paciente ya vino a consultar, tiene importancia todo lo que está diciendo, pero a veces son vagos y poco característicos, ¿verdad? En cambio, el síndrome es el conjunto ya de signos y síntomas que definen clínicamente una afección, que evolucionan más o menos simultáneamente. Entonces, a veces tenemos una molestia o un dolor, por ejemplo, en el hipocondrio derecho. Comimos algo, tiene malestar, comí algo pesado, comí con grasa, tiene ayeres, tiene manifiesta náuseas, tiene un poco de dolor, también dice, ¿verdad? Y al tocarle tiene un dolor en el hipocondrio derecho debajo de las costillas. Entonces yo tengo síndrome doloroso en el hipocondrio derecho. Entonces voy juntando las manifestaciones con los signos que me presentan esta patología y ya me va orientando según eso realmente hacia una patología biliar. Puede ser otra cosa también, pero uniendo el rompecabezas ya va apareciendo algo que es razonable. Pero para poder llegar a un diagnóstico como resultado de la aplicación de un método clínico, tenemos que nosotros tener un protocolo, ser siempre rutinario, ser ordenados, ser sistematizados en el examen físico, en el interrogatorio. No debemos saltar ninguna de las etapas y usar todos los medios de información disponibles. Por ejemplo, un caso es, el paciente viene y me dice, me duele mucho la garganta, ¿verdad? Y me abre la boca y me muestra mi garganta. Mira, me suele perseguir luego mi dolor de garganta. Y vemos una faringitis, una placa purulenta. Evidentemente que eso ya es así muy claro realmente. Pero yo estoy omitiendo mi examen rutinario, ordenado, sistematizado, salté las etapas del examen físico, no usé todo mi método disponible, hice el diagnóstico de una faringitis, por ejemplo, y tengo una neumonía de base derecha. Entonces, por más de que sea evidente, no debo saltar ninguna de las etapas. En otras oportunidades, por ejemplo, un paciente viene y dice, tengo un dolor en la boca del estómago. Entonces, hoy tiene náuseas, febrículas y un dolor en el epigastrio. No debo minimizar porque puede ser el inicio de una apendicitis aguda, entonces hoy tiene eso, pero horas más adelante, cuando no estamos seguros o no es así todavía muy visible lo que el paciente está mostrando, puedo volver a pedirle un nuevo examen físico. Entonces, el tiempo también nos ayuda, que dentro de 4, 6 o mañana a la mañana le volvemos a examinar y el paciente ya no viene más con un dolor en el epigastrio, sino con un dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, eso es parte de la rutina, del ordenamiento y de la sistematización del examen físico. Cuando son pocas horas, a veces no tenemos todavía ningún signo y síntoma, pero nunca debemos dejar de omitir, sobre todo en los traumatismos. Por ejemplo, alguien se cae de una motocicleta, un accidente de tránsito, no tiene ninguna escoriación ni nada a nivel del hipocondrio derecho, de la parrilla costal. Entonces nunca decir no, no es nada, puedes irte.
Nunca minimizar, porque el envase solamente puede estar íntegro, pero el contenido dentro hay otros órganos que pueden lesionarse. Puede tener un traumatismo esplénico, un traumatismo hepático, puede tener un neumotórax, por ejemplo, que en ese momento no se manifiesta. Entonces, nunca minimizar cuando el paciente expone una de estas manifestaciones, ¿verdad? Perfecto. Hay que empezar siempre en las afecciones que son frecuentes. Así el diagnóstico será correcto por la regla. Si nosotros pensamos en manifestaciones que son frecuentes realmente, generalmente vamos a estar acertados en nuestro diagnóstico, ¿verdad? Si unimos todos estos datos, la mayoría de las veces va a ser la regla hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Y vamos a equivocarnos por excepción realmente. Entonces, esa es la ventaja de ser bien meticulosos con el examen y el interrogatorio. ¿Cuáles son las etapas del diagnóstico que vamos a empezar a manejar y empezar a ver durante todo este año, ¿verdad? Uno es construir un síndrome, es un conjunto de signos y de síntomas. Por ejemplo, síndrome doloroso en el hipocondrio derecho. No sé todavía qué es lo que le duele, pero ya es un síndrome, o sea, algo está pasando allí. Segundo, formular el diagnóstico de localización anatómica. Si yo ya tengo un síndrome doloroso en el hipocondrio derecho, es mi habilidad saber realmente dónde está localizada esa molestia, en qué órgano está el problema. Pues en la piel, en los músculos, en la costilla, en los nervios que están por ahí, por la zona, puede ser en el hígado, en el colon, en el riñón. Pues yo estoy pensando siempre de que puede ser en la vía biliar. Entonces, si yo digo, a la pucha, no, este síndrome doloroso de hipocondrio derecho, su localización anatómica es en la vesícula. Entonces yo puedo decir, esto es un cólico, está localizado en la vesícula. Entonces puedo determinar la naturaleza de la enfermedad. Por ejemplo, si ya construí un síndrome doloroso en el hipocondrio derecho, ¿cuál es el órgano afectado? La vesícula. Y hay un proceso inflamatorio, yo digo, entonces esto es una colecistitis aguda. Entonces voy afinando, es como un embudo de mayor a menor. Entonces, a veces nos quedamos con el diagnóstico de síndrome solamente. Otras veces podemos llegar a avanzar a la localización anatómica y cuando estamos más avesados podemos llegar a determinar la naturaleza de la enfermedad. Y cuando tenemos más éxito, que no pasa todas las veces, podemos llegar a, por último, buscar el diagnóstico etiológico. Había un calculito, cuál es el germen, en la vesícula qué clase de gérmenes hay, o ver un poquitito cuál es la gente, pero no siempre podemos llegar hasta el diagnóstico etiológico. Pero siempre tenemos que irnos de mayor a menor. Primero construir un síndrome, luego un diagnóstico de localización anatómica, luego la naturaleza de la enfermedad y si se puede llegar al diagnóstico etiológico. La historia clínica se denomina anamnesis de nuevo y de memoria al interrogatorio al que son sometidos tanto el enfermo como sus familiares en relación al motivo de consulta. Entonces la historia clínica consta de varias partes, pero vamos a ver que la anamnesis o el interrogatorio, que ya estamos hablando del principio de la clase, hay que hacerlo en forma ordenada y metódica. Se recolectarán los datos necesarios en forma metódica y ordenada, así como se escribe en la historia clínica, en la ficha clínica. Cuando nosotros hacemos el interrogatorio, tenemos que tener prácticamente en nuestra memoria, ya en la parte virtual, el software para seguir preguntando e ir completando lo que necesitamos. La historia clínica tiene sus partes. Entonces, uno de ellos es el interrogatorio, donde prácticamente preguntamos y el paciente nos puede contar sus síntomas. Luego viene el examen físico y esto sirve así como el interrogatorio, como si fuera una de las páginas de un libro. Y para pasar a la siguiente, recién viene el examen físico. Y por último, para completar, vienen los métodos que son auxiliares
para completar el diagnóstico. Entonces, la historia clínica consta de interrogatorio. Luego recién viene el examen físico para corroborar lo que me dijo el paciente y los métodos que son auxiliares del diagnóstico para complementar. En el caso del cólico biliar, puedo tener mi hemograma, puedo tener mi ecografía, mi tomografía, etcétera, pero nunca a la inversa. Lo que está sucediendo últimamente es que nos mecanizamos mucho, a veces ni siquiera le tocamos al paciente, le escuchamos solamente, saltamos el examen físico y mi paciente sale ahí con una orden de TAG, qué sé yo, de resonancia magnética, ecografía, imágenes, una lista enorme de pedidos, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a pedir algo, tengo que saber para qué pido. Cuando yo pido una ecografía, ¿qué pretendo encontrar? Cuando yo pido un hemograma, una proteína, una bilirrubina, entonces, ¿qué me sirve de apoyo para hacer mi diagnóstico? Estamos hablando de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Evidentemente que todo lo que le pida al paciente me va a servir para ver el estado del paciente, pero yo necesito hacer un diagnóstico de lo que le sucede. Entonces, que queden claro que la historia clínica tiene un trípode que consta del interrogatorio, del examen físico y de los métodos auxiliares de diagnóstico. Eso es en forma progresiva y no se puede alterar el orden de esto. La ficha clínica. Este año vamos a tener la satisfacción de poder manejarle al paciente, siéntese, acuéstese, quítese la ropa, tosa, abra la boca, póngase de costado, sea niño, adulto, mayor. Entonces encontramos realmente de que tenemos ese poder prácticamente que tenemos que saber administrar